Me olvidé de grabarlo para los compis que van a después decir, ¿me dan la grabación? Hola Jorge, ¿podés abrir micro? Voy a compartir pantalla, así ya vamos interiorizando. Bueno, nos estará de oyente. Jorge, cuando pueda, abrirá micro y se presentará. Bueno, el primer workshop se trata de despertar el poder creador. Para poder despertar ese poder de la creación hacia la vida que nosotros queremos, necesitamos conocernos, necesitamos elevar nuestra conciencia, necesitamos saber de nosotros, porque nosotros sabemos muchos de todo el mundo, pero no sabemos de nosotros mismos, no nos conocemos. Y esa, la puerta para poder crear lo que nosotros queremos y deseamos es conocernos a nosotros mismos. Y saber qué información está dentro de nuestro cerebro, si es nuestra, si es una información que fue impuesta, si fue una información de un contexto de afuera que dimos hecha como verdadera, pero no lo es, y indagar sobre eso para poder encontrarle la vuelta a nuestro ser, cambiar de perspectiva, reprogramar esas ideas, reprogramar todo esa información que tenemos de modo tal que podamos transformarnos y transformar en simultáneo todo el contexto. Y eso hablamos de transformar primero la mente, después esa mente al transformarse por energía va a transformar una emoción y esa emoción va a crear una manifestación en el campo energético que es la materia prima, o sea, la materia, la tierra. De eso se trata este primer workshop. Vamos a indagar un poco sobre nosotros mismos, sobre qué traemos como información. ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna consulta? Somos pocos, así que me paran, abren micro, preguntan lo que quieran. Si hay algo que no entienden, lo volvemos a rever hasta que se entienda. Bien, ¿quién será esta loca que le está por hablar de todo esto? Preguntarán. Yo soy Rita Clemente, me defino como coach holística cuántica. ¿Por qué? Porque trabajo en los campos del coaching a través de preguntas. Logramos saber dónde está una persona y hacia dónde quiere ir, y a través de preguntas vamos a ir indagando hacia adentro y poder reformularnos nuevas ideas, nuevas percepciones y demás. Y después trabajo en el campo de la sanación con terapias holísticas en varias, numerología, registros akáshicos, en varias áreas que nosotros necesitemos. Ahí van entrando. A ver. Ahí va. Buenas, buenas. Bueno, yo voy a ir siguiendo y después los que van entrando un poquito más tarde ven la revisión para no estar interrumpiendo los que ya están y reiterar la información una y otra vez. Bien, entonces les decía, yo trabajo a través de preguntas con el coaching, hago sanaciones, porque todo lo que nosotros vamos a trabajar hoy requiere de una sanación en ciertas áreas. Y eso, ¿cómo lo hago? A través de las terapias holísticas con un enfoque cuántico. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque va más allá de la materia. Hay campos imperceptibles donde se trabaja invisible, como que ustedes no lo van a poder creer, pero que eso modifica mucho en la materia lo que nosotros pensamos, sentimos y manifestamos aquí, en el aquí y ahora. Y desde ese enfoque es donde yo le voy a mostrar cómo es que eso pasa y cómo eso va a transformar su situación, sus circunstancias, sus pensamientos y todo lo que eso conlleva. Bien, después quieren indagar más, pueden ir a mi web y pueden chismosear más en todas las áreas que trabajo en los campos y demás. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Vamos a recibir los que vinieron. Hola, Joana, ¿querés abrir micrófono? Presentarte. Bueno, hola, hola.
Bueno, aceptamos que estén de oyente. El que quiera preguntar ya sabe que pregunta. Si no, yo sigo, si no, ustedes me paran. Bien, ¿de qué se trata la co-creación consciente? Y el tema de co-crear quiere decir que nosotros creamos nuestra realidad. Todo lo que vos estás viviendo hoy, todo lo que te estás pasando, sea bueno, sea malo, vos lo creaste. En algún punto de tu vida vos lo creaste. Nosotros cada día vamos creando el futuro y por eso es importante saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo de manera incorrecta para que hoy estemos creando cosas que no queremos o estemos atrayendo cosas que no queremos. Para eso requerimos ser un co-creador consciente. Y ser un co-creador quiere decir tener la capacidad de fluir en la vida con los pensamientos, las emociones y las acciones. Muchas veces vivimos en piloto automático, esto me refiero que nosotros estamos sumergidos en una matrix en donde nosotros habitualmente hacemos cosas como en espiral, nos levantamos, vamos al trabajo, los chicos al colegio, harás alguna actividad a la tarde o no, o todos los días se vuelve algo monótono, se vuelve algo como algo rutinario. Y esa rutina llega un momento que lo estanca uno, donde se pregunta si hace lo que hace tiene algún valor, si por qué lo hace. Generalmente pasa que el universo, Dios, como ustedes quieran etiquetarlo, te va llevando a tu punto límite para que vos te hagas replanteos. Suponte que tenés un trabajo y en el trabajo te pasan cosas como que, no sé, no te dan valor, te sentís humillada, el sueldo es una miseria, no sentís que te valoran, o tal vez tenés una pareja y no está todo bien, hay infidelidades, te miente, o tal vez no tenés dinero y vivís como constantemente corriendo la coneja, constantemente poniendo en un huequito, saliendo, poniendo otro huequito y no llegas a cubrir tus gastos, los gastos básicos. Y ahí es donde vos te replanteás, si yo estoy haciendo bien, trabajando con una miseria, si toda la vida voy a ser así, si voy a vivir toda la vida en esa situación donde estoy corriendo la coneja y no puedo disfrutar nada, donde alguien me dice si voy a tener vacaciones o no voy a tener vacaciones y dependo de un sueldo, no, sí. Entonces nos replanteamos. Ese replanteo que nosotros nos hacemos en la vida trae un impacto. Suponte que pasa, en general veo en consultante, pasa que en mujeres muchos años de casada llega un momento que pum, se disuelve la pareja por X motivos y la cosa es que la persona no sabe qué hacer, no sabe cómo poder enfrentar lo que se viene ahora y entra en depresión. O tal vez pase que llegaste a tu punto límite donde ya no tenés dinero, donde todo es un caos porque no sabes dónde sacarlo y te entra la desesperación. Y a raíz de esa desesperación caes en depresión porque no sabes cómo solucionarlo. Y ves todo oscuro, y ves todo gris, y ves que todo se va empeorando y empeorando. Entonces, ahí es donde te replanteas, ¿qué estoy haciendo mal para que esto esté sucediendo así? ¿Qué está pasando en mi vida que está de tal o cual manera? Y ahí es donde decimos que nos tenemos que dar cuenta de que nosotros somos responsables de todas esas experiencias. Pero acá, un punto, un asterisco, somos responsables de nuestra experiencia, de todo lo que experimentamos, y vos me dirás, yo no quisiera o separarme, o no tener dinero, o X, o H, o P. Bueno, entonces tal vez esa información que vos tenés no es del todo tuya, sino que fue impuesta. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, de dónde sale esa información que hoy está condicionando nuestra vida, de dónde sale.
¿De dónde sale esa información que nos dijo qué hacer, si somos capaces o no, si tenemos la capacidad o no, etcétera? Las creencias, los programas, ¿de dónde salen? Que hoy están condicionando nuestras vidas. Si tienen alguna consulta, como les digo, me van parando. Acá, para empezar a ondear de dónde salen estas preguntas, tenemos que hablar de cómo se maneja la cabeza, que es nuestro centro de cómputos, que nosotros somos como una computadora, toda la información está en la cabeza, en la mente, y es de ahí donde va comandando las emociones, y esas emociones donde va accionando y se va manifestando. Entonces, tenemos que entender cómo funciona este cerebro, cómo funciona. Nosotros tenemos 5% de cosas con información consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros interpretamos la realidad acorde a cómo vivimos y a lo que vemos con nuestros 5 sentidos. Entonces, nosotros, si vivimos en un contexto, en una familia X, que es diferente a la de Lidia, es diferente a la de Sandra, todas son diferentes, pero nosotros nos vamos a basar en la que nosotros vivimos, en la que nosotros estuvimos, porque eso es lo que conocemos como información, no hay otra. Ese fue nuestro contexto durante el desarrollo de mi personalidad. El contexto fue donde yo aprendí respecto a la gente que estaba en ese momento, en esa situación, en ese contexto. Por eso cada persona es individual, es diferente, porque los contextos son diferentes, porque la información que maneja es diferente. Entonces, para poder entendernos, tenemos que empezar a conocernos y de ahí saber cómo adiestrar a la mente. A la mente hay que educarla para que nosotros podamos decirle qué hacer y no que ella nos maneje a nosotros. El 95% de la información que hay en nuestro cómputo, en nuestro CPU, en nuestra computadora, es el subconsciente. El subconsciente quiere decir que nosotros no sabemos que esa información está ahí, en nuestra mente. Eso no lo sabemos. Esa información, ¿de dónde viene? De los programas. ¿De qué programas? De los programas que vivimos en el contexto en donde vivimos y por lo que vimos y por lo que sentimos a través de todos nuestros sentidos. Los valores que las personas que estuvieron a cargo nos dieron, las creencias que impusieron, las heridas que tuvimos durante el proceso del desarrollo de nuestra personalidad, los miedos, la sombra, todo eso está en el inconsciente. ¿Y de dónde viene todo eso? De las vidas pasadas, transgeneracional, heredada, en el periodo de gestacional, en la experiencia de vida durante ese proceso. Lo que nosotros vamos a descubrir a través de estos webinars es la parte del subconsciente. Esa información que vos tenés, pero que no sabés que existe, es la que vamos a estar desarrollando en estos días. Y después existe una supraconciencia. La supraconciencia es lo que existe más allá de lo físico, que ya está comprobado científicamente que hay algo más allá ya se puede etiquetar Dios, conciencia, luz, chispa divina, hay 20.000 etiquetas, pero que hay algo más allá de la materia que existe y eso complementa nuestra existencia, es una realidad y eso sucede. Bien, como les decía, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a indagar en el autoconocimiento y la autoconciencia. Nosotros somos como esta cebolla que tenemos 20.000 capas que desconocemos, lleno de creencias, de programas, de limitaciones que no sabemos que teníamos, hasta que ahora lo vamos a hacer consciente. ¿Qué es el autoconocimiento? Es tener la capacidad de conocerse a sí mismo, pero ¿conocer qué de uno? Porque uno cree que se conoce, pero no se conoce. Uno desarrolla una personalidad, pero no tiene una, tiene muchas.
Uno es diferente cuando está con amigos, es diferente cuando está con la pareja, es diferente cuando está con compañero del colegio, es diferente cuando está con mamá, con papá, es diferente. Todas esas son personalidades. No hay una persona que sea igual en todos los ambientes porque no somos robots, somos seres humanos y es natural que tengamos muchas personalidades y que cada una de ellas salga dependiendo de lo que requerimos en el momento que estemos. Y eso está bien también porque es parte nuestra. Pero la pregunta es, ¿las conocemos a todas esas personalidades? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cuál es su límite? Y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es el límite de estas personalidades? Pues suponte, si vos te encontrás en una situación límite, no sé, un robo, y vos reaccionás de X manera, esa es una personalidad que reacciona. A veces no nos damos cuenta, reaccionamos de forma violenta o nos quedamos así petrificados, o esa es una personalidad. Esa personalidad tenemos que conocer hasta dónde tiene el límite para que podamos entenderla. Y de eso se trata el autoconocimiento, de entender cuáles son mis fortalezas, hasta dónde soy capaz, qué capacidad tengo, de entender cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar y en ese caso, hasta dónde decir paro, hasta acá paro. De eso se trata el autoconocimiento. Después decimos, ¿qué es la autoconciencia? Y es la capacidad de ser consciente de uno mismo, de ser consciente de lo que piensa, de lo que siente y cómo actúa en la vida. Suponte que si yo soy consciente que yo hoy no tengo suficiente dinero porque mi trabajo es una porquería, porque no me genera lo que yo requiero, a pesar de que yo tengo la capacidad, soy consciente de que eso no me sirve y aún así sigo en ese mismo lugar. En vez de buscar otra cosa o buscar algo donde te sientas valorado, pero tal vez, ahí entran los límites, pensar que no soy capaz de lograr ese puesto que tanto requiero que me van a pagar más. O no soy capaz de encontrar otro trabajo donde me tomen porque soy demasiado viejo, porque no tengo la capacidad, porque no estudié lo suficiente y se van limitando. Y esa limitación hace que te quedes en el mismo lugar. Entonces, ser consciente quiere decir, yo soy consciente de que me merezco más, pero porque tengo miedo es que sigo en el mismo lugar. Pero si yo esto lo hago consciente, me empiezo a cuestionar, me conozco y pienso hasta dónde tengo la capacidad de desarrollarme como para poder conseguir eso que tanto quiero. De eso se trata la autoconciencia. Bien, para entender todo esto, para entender esto vamos a ir a lo básico. Que voy a silenciar acá, ahí está. Lo básico es entender cómo funciona el ser humano. Ya entendimos cómo funciona la mente, perfecto. La mente tiene toda esa información con el subconsciente, con el consciente, supraconsciente, más allá. Y ahora, ¿cómo funciona el resto de todo lo que somos nosotros en este planeta Tierra? Entonces, ¿dónde empieza todo nuestro camino? En la fecundación. Acá pongo un link. Que parece algo tan simple, pero sin embargo es todo una gran elixir a cómo se humaniza. Cómo se van desglosando y todo esto tiene que ver mucho con la actividad sagrada, tiene que ver mucho con
proceso que hace el ser humano, cómo trabaja el cuerpo, cómo nuestras células, todo de eso hay que hacernos conscientes, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos consciente cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo todas las células trabajan, cómo se comanda con la mente, cómo trabajan todos los órganos? Somos una gran empresa, una gran industria donde está comandada por toda nuestra mente, que es nuestro centro de comando de toda nuestra empresa. Y ahí decimos, como las leyes universales, como uno es adentro o es afuera. Y acá quiero que presten atención. Nosotros, ¿cómo somos afuera? ¿Qué criticamos? ¿Qué juzgamos? ¿Qué decimos del resto? Eso que decimos nosotros, ¿cómo lo tomamos para nosotros mismos? Ejemplo, yo escucho a la gente que hace críticas sobre qué sé yo, sobre la economía, sobre la salud, etcétera. Pero cuando vos miras a ellos no están cuidando su empresa. Económicamente no le están aportando la energía suficiente para que ese cuerpo esté optimizado y no sea un cuerpo lleno de comida chatarra, grasa y tenga 20.000 enfermedades. O sea, lo que critica afuera es algo que uno no hace con uno mismo y pierde el valor y el ser humano va mostrando a través de las enfermedades todas esas carencias. Entonces, cuando uno está en el proceso de fecundación es cuando nosotros nos iniciamos en este planeta Tierra, en este plano físico, y cuando estamos ahí, cuando da la primer chispa que hace el corazón el latido, está nuestro espíritu, la chispa divina, donde tenemos esa energía que va a ser de motor para poder crecer durante todo el proceso del desarrollo. Ese espíritu que trabaja en campos imperceptibles, que está conectada con esa fuente directa, que es el Hijo de Dios, que es uno con Dios, ya tiene toda la sabiduría, lo tiene todo, sabe todo, lo tiene todo, todo está ahí adentro. O sea que nosotros ya en la chispa tenemos toda esa esencia de la sabiduría del todo y de la conexión de todo con el uno. Después se dice que a los 45 días baja el alma. Esto se dice en diferentes religiones, en la gnosis, en la metafísica. A los 45 días baja esta alma. Esta alma es lo que va a estar adentro del espíritu, que va a ser su vehículo. Esta alma viene con toda una biblioteca de vidas pasadas, de todo lo que nosotros vivimos anteriormente en diferentes vidas hasta que llegamos a esta. Ahí es donde dice que nosotros hicimos un pacto con Dios, con el universo, con la fuente universal. Nosotros ya tenemos hecho un pacto para nacer. Ya sabemos todo lo que nos va a pasar. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Eso ya se sabe. Y después viene el cuerpo, que es el vehículo del alma y del espíritu. Y este cuerpo que se está formando dentro de la panza es donde tiene todos los conocimientos del espíritu, del alma y también todas las emociones que ya está dentro de la mamá, que la mamá es la que le va a dar le va a poner cierta información durante el embarazo, que más o menos son 9 meses, 42 semanas. Ahí donde ya va a haber el pensamiento, ya va a haber emociones, que el feto se mueve y demás, y ya eso va a tener una manifestación cuando sale del cuerpo de la madre. Toda esta información ya está dentro del ser humano. Por eso cuando nosotros necesitamos cambiar algo de nuestra vida, requerimos conocer qué con profundidad para poder lograr ese cambio, para poder entender dónde está la llave para poder hacer ese clic de transformar. Bien.
Acá voy a contar un poco para plasmarlo y hacerlo más aplicado. Cuando nosotros de 0 a 7 años desarrollamos la personalidad respecto a qué, al contexto en que vivimos, más toda esa información que anteriormente te conté que teníamos. O sea que tenemos un sinfín de información. Durante el desarrollo ya nacimos y de 0 a 5 años nuestra verdad y la única verdad es nuestro contexto. Los que las personas, mamá y papá o quienes son nuestros cuidadores son los que tienen la verdad absoluta sobre lo que dicen, sobre lo que creen, sobre lo que programan en nosotros. Entonces es ahí donde nosotros empezamos nuestro camino, o sea, nosotros venimos como esencia, pero todo esto va a condicionarnos. Suponte, yo nací en una familia disfuncional, donde, ¿qué pasa? Había conflictos, padre ausente, madre ausente por trabajo, uno se queda con el niñero, todo eso, ¿qué causa en el ser humano? Lo que causa son las heridas del niño interior. Esas son nuestras primeras mochilas, las heridas del niño interior. Esa herida puede ser la herida de abandono, porque no está mamá y papá, el niño se siente abandonado porque está solo. Una herida de rechazo, porque mamá viene cansada y no tiene ganas de estar ocupada de los niños. Eso lo entendemos cuando somos grandes, cuando somos conscientes. Pero cuando vos sos un niño de 0 a 7 años, no lo entendés, sino que sentís ese rechazo. Ese rechazo es una impronta que va a quedar en nosotros y que después va a condicionar toda nuestra existencia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Después tenemos la herida de la humillación, cuando se burlan de nosotros, que habrán visto millones de videos, por ejemplo, qué sé yo, que está en el cumpleaños, eso de meterle la torta en la cara al chico y demás, eso es una humillación. Y cuando, aunque parezca gracioso, aunque a la gente le parezca gracioso o haga video de eso, el que está, el protagonista, se siente humillado. Y eso literal condiciona un montón la vida del ser humano. Después tenemos la injusticia, cuando son muchos hermanos y mamá presta atención a algunos y a otros no, y los del medio quedan medios ahí, o el mayor o el menor, vos te quedás con una impronta de qué injusto, ¿no? Qué injusto es todo. Y ahí comienza, qué injusto es todo en la vida, ¿no? Porque desde donde debería ser un ejemplo, termina siendo el lugar donde te improntan estas heridas. La herida de la traición, cuando son padres separados, ejemplo, y le dicen, sí, te voy a ir a buscar, pero no vienen, el niño lo vive como una traición a la palabra. Entonces, este niño crea pensamientos sobre estas heridas de la niñez que van a generar emociones. Estas emociones van a quedar como impronta en el cerebro y esto se va a materializar cada vez que tengamos una situación similar o parecida, va a activar estas heridas que está como impronta en nuestro cuerpo y va a crear. En mi caso, yo me deprimía mucho porque tenía varias de ellas. Generalmente tenemos todas, pero hay una o dos que son las que más nos hace sentido. Acá vamos a indagar un poco sobre esas heridas. El rechazo se origina cuando el niño se siente no deseado o no aceptado con los padres. Y acá hay más de muchas personas que tal vez tuvieron hijos sin desearlos. Y aunque uno diga, bueno, después ya nació y sí es aceptado y yo lo quiero y todo lo que vos quieras, la emoción, la impronta que puso esa madre durante el embarazo fue de no deseo. Y ese no deseo es una impronta que queda en ese niño. Eso se manifiesta como miedo, como soledad, autosabotaje. Eso crea problemas con sus relaciones y tiene una muy baja estima.
hace que no tenga confianza en sí mismo, que se aísle y que le dificulte mucho recibir amor, porque si siente que es rechazado, no hay chance de que reciba amor. Eso condiciona toda su existencia. En la primera infancia, esto queda de impronta. Y cada vez que, suponte, ese niño va durante 2, 3 años, que va al jardín, se hacen amiguitos y a él lo dejan de lado, se siente rechazado. Vuelve otra vez a activarse esa impronta del rechazo. Entonces, como se le activa la impronta, se aísla, piensa que no es digno de recibir amor, así que se queda solito. O no confía en la gente porque le tiene miedo a que después lo rechacen o se burlen o le hagan bullying, entonces se queda solito. Tenemos la herida de abandono. Eso cuando pasa que falta de protección de madre y padre. Por ejemplo, en mi caso, yo la herida de abandono, porque ambos dos trabajaban o no estaban, y yo estaba ahí sola, aunque había una niñera, no era parte de mi familia, entonces yo consideraba que había un abandono, porque nosotros de 0 a 3 a 4 años no tenemos el sentido lógico de tiempo-espacio. Entonces simplemente tenemos las emociones. En este caso te crea una emoción de abandono, lo cual hace que tengas miedo al rechazo, ¿no? Y apego a relaciones. Y esto puede ser que tengas relaciones tóxicas o le tengas miedo a la soledad o tengas carencias emocionales y eso se condiciona durante todo el desarrollo de tu personalidad. Esta es la primera impronta de toda la gente en el universo. La primera es indagar a ver qué herida me quedó de impronta, porque esa herida es la que después va a quedar en mí activándose constantemente hasta que la localice, hasta que la haga consciente y pueda destruirlo, descrearlo. ¿Por qué? Porque esto se creó cuando yo era pequeño. Por ejemplo, la humillación, cómo se burlan, lo critican, lo ridiculizan. ¿Qué le crea? Baja autoestima, porque no va a pensar que está bien, no va a pensar que es buena. Le dicen narigón, largo, qué sé yo, gordo. La persona no siente aceptado, no va a la pileta, no se puede sacar la remera, siente que todo el mundo, y peor si le dice todo el mundo gordo, gordo, gordo. Eso le crea problemas con su identidad, si es, si no es, etcétera. Entonces esto es una impronta que quedó en el niño y después, durante el proceso de su existencia, eso hace que no pueda ser feliz en sus, ¿cómo llaman? Sus relaciones. La traición. La traición aparece cuando el niño se siente que su confianza está rota, específicamente con las autoridades, o sea, mamá y papá. Cuando le dicen, esto es algo como que está siempre, porque los padres no nos damos cuenta de cómo decimos las cosas y dañamos a los niños. Cuando, por ejemplo, vos le prometés algo, pues, es una pavada, que yo, le prometiste, ay, si pasás de, qué sé yo, si haces tal cosa, yo te compro un juguete. Después vos te olvidaste, no lo compraste, no pasaste, pero el niño estuvo esperando que pase el momento para que vos le des lo que le prometiste. Y después vos le decís, bueno, después, y ese después llega nunca, ese chico pierde la confianza en la palabra de la autoridad que es mamá y papá. Por ende, durante el desarrollo, eso es una impronta, eso le creaste ya en la cabeza le creaste ya una información que es errónea, pero nosotros no entendemos que el niño no funciona como el adulto. Lo que para nosotros es una estupidez, para el niño es algo súper importante. Eso hace que tenga celo, desconfianza, que tenga dificultad para relacionarse, que tenga miedo y obvio desconfía de todo. Porque claro, después un amigo va al jardín y le dice, bueno, te presto este auto. Y él está esperando, pasa el tiempo, nunca se lo prestó, se fue a la casa y se llevó el juguete, otra vez se activó, no puede confiar en nadie, no puede confiar en las palabras de la gente porque es todo mentira. Y así es como va en su vida activándose esa herida.
La herida de la injusticia. El niño no se siente valorado, no hay equidad entre los hermanos. ¿Y eso qué dice? Todas estas heridas tienen un solo final que es no me quieren porque me rechazan, no me quieren porque me abandonan, no me quieren porque me humillan, no me quieren porque me traicionan. Todo se trata del amor. Es lo único que el ser humano quiere, es esa conexión con el amor. Y todas estas heridas que quedan como impronta en nuestro ser son heridas que nos alejan del amor. Entonces, esa es la primer impronta que nosotros recibimos, la más agresiva, que después se va activando durante el desarrollo de nuestra vida. Y si no sabemos localizarla, no sabemos destruirla o reprogramarla, eso podemos estar toda la vida y aún así no vamos a seguir con la misma impronta y cada vez que nos pase algo relacionado nos abre esa herida y otra vez nos trae la misma emoción de dolor, de frustración, de tristeza, todas las emociones negativas, las emociones que nos hacen como ser humano tirándonos para abajo, ¿no? Bien, acá seguimos un poco cómo es que se desarrolla esta personita que vino al mundo. Nosotros tenemos 3% de esa chispa divina, o sea, ya somos esencia, ya sabemos todo. El alma que te dije que trae toda esa información de la vida pasada no da una pequeña experiencia de todo lo demás y este ser. Solo esto usa el 3% del ser humano. El 97% son todos egos. Estos egos, ¿cómo se generan? Con esto que te conté antes. Con estas heridas que nosotros tengamos como impronta de alguna de las heridas del niño interior, la primera, hay muchas, pero este es el primer contacto. Con una de estas heridas, 1, 2, 3, 5, las que vos te identifique, van a crear en nosotros el ego. El ego que es todo eso negativo, todo eso oscuro, todo eso que te da bronca, que te da ira, que te da tristeza. Si yo somos, qué sé yo, 5 hermanos, y a mí no le compran a todo, a mí no me compran, rechazo, ¿qué me da? Bronca, me da ira contra mis padres, contra mis hermanos, los odio a todos, les quiero pegar, me fastidia. Si yo, qué sé yo, la de abandono, me siento solo, se quiere lastimar a sí mismo, o sea, no se siente bien, no se siente querido, busca cómo destruirse a través de él o de otros. La herida, qué sé yo, de la injusticia. Cuando hay algo que es injusto, ¿qué te pasa? Te da bronca, ira, querés revolear todo, te fastidias. Y esas son las emociones que tiene el ser humano cargado en un 97%. Y esto es lo que nosotros tenemos que encontrar, detectar dentro de nuestra mente para poder reprogramarla con esta nueva conciencia que tenemos hoy. Porque hoy nosotros tal vez ya somos adultos, ya entendimos que mamá no lo hizo porque era una mala persona, porque no le pasó y las circunstancias para ella en ese momento era así, y nosotros no lo entendíamos de esa manera, pero hoy que vos pasaste por lo mismo o tal vez estás en la misma situación, entendés. Y con esta nueva conciencia tengo que reprogramar esa información para poder liberarme de esa bronca que tengo guardada hace 1000 años, de esa ira, de ese fastidio. Y eso hace que cambie cada vez que vos liberás la energía negativa. Como ves acá en la botellita, se va vaciando. Cada vez que vos entendés cómo funciona, cada vez que encontrás y detectás esas improntas que se te activan, vas vaciando la botellita. Y la idea del ser humano en la Tierra, la experiencia del ser humano en la Tierra es evolucionar. Y evolucionar en la Tierra quiere decir vaciar esa botellita del ego para encontrarme con ese 3% que es esa esencia. Y cuando yo conecte con esa esencia,
es donde yo voy a estar en plenitud, voy a estar en ese estado de amor, voy a entender cómo funciona todo, el todo con el todo, y eso va a hacer que yo me sienta libre y esté feliz, y eso atraiga más felicidad por magnetismo, por vibración. Bien. Y aquí tenemos al padre. Acá vamos a ver un videito que es justamente esta parte de la forma cuántica. Ya te conté de la forma espiritual, te conté un poco desde cómo venimos como seres humanos, ¿no? Ahora vamos a ver metafísicamente cómo es arriba, cómo es adentro, es afuera. Te conté un poco de cómo funcionan las leyes metafísicas, que eso se aplica sí o sí. Eso es literal, funciona y funciona, no hay opción B. ¿Por qué? Como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir? Como yo pienso arriba, abajo se manifiesta. Si yo tengo la impronta puesta que mis padres me abandonaron, después tuve una pareja y me abandonó, después tuve un novio y me dejó por otra, y después tuve una amiga y me abandonó por otras amistades, todo el mundo me abandona. Cada vez la herida, la impronta se activa y vos te sentís una porquería, te sentís que no sos merecedor de amor, te sentís frustrado, triste, te preguntas por qué, te pones depresivo, pero no es, digamos, no es algo de ahora, es una impronta que tenés desde cuando era niño. Hay que sanar eso para entender que es mejor una pareja que te diga la verdad, si no quiere estar con vos, mejor. Peor es estar con alguien que no tiene afinidad con vos y estar bancándote con alguien que no tiene nada que ver, perdiendo las múltiples posibilidades de conocer la persona perfecta para vos. O tal vez las amigas se fueron con otras personas y te abandonaron, y tal vez no eras tan buenas amigas. En el futuro te darás cuenta que con esa que se fueron le habrán hecho 500.000 cosas, y vos ahí te dirás, bueno, al final no era tan bueno si yo me quedaba en ese grupo o era parte de eso. Entonces todo tiene un porqué, todo en la vida tiene un para qué. ¿Para qué pasa esto? Todo es para mostrarnos situaciones, todo es para evolucionar como ser humano. Para eso, te digo, las metafísicas funciona y funciona. Entonces, lo que yo tengo en la mente es lo que yo creo en la materia. ¿Por qué? Porque lo paso en emoción y se manifiesta. Si yo tengo, como te dije recién, ese abandono, yo no lo veo como algo positivo, no, te frustras porque te activó esa impronta que quedó, emoción, bronca, ira, fastidio, y eso manifestás en la materia. Lo único que vas a tener es bronca, ira, fastidio, y no te va a dejar conectar con gente que realmente vale la pena. Y conectas con gente que siempre te va a abandonar y te va a fastidiar para que eso se active, porque eso es el campo que vos conocés. Y perdés la oportunidad de abrirte a las múltiples posibilidades. Entonces, ahora vamos a ver esto desde la física cuántica. La física cuántica nos muestra, voy a hacer una intro y después voy a ponerle el videito. La física cuántica nos muestra que esto está comprobado para aquellos que no creen en lo que dice, sino que necesitan pruebas. Hay pruebas científicas que ahora abundan, donde dice que nuestros pensamientos y nuestras emociones, que son energía, pero yo ya te había contado al comienzo que nosotros somos la chispa divina, o sea, somos energía. Vivimos de energía, consumimos alimento para crear energía, para que se mueva todo nuestro cuerpo, para poder ser en el planeta Tierra, para poder hacer todas las cosas, necesitamos energía. Esa energía nosotros, ¿dónde la tenemos? A través de las plantas, que a través del proceso de fotosíntesis consumen la energía del sol y, bueno, el proceso, ¿no? O sea que nosotros somos energía, sí. Científicamente está comprobado, sí. Entonces, lo que nosotros pensamos y las emociones que sentimos son energía. ¿Por qué? Porque lo estamos creando nosotros. ¿Por qué? Porque somos partícula, porque nuestros pensamientos y nuestra emoción emiten esa energía
que fluye en la realidad. La realidad es lo que vos conocés como real, esa es tu realidad, es tu contexto, lo que vos vivís, lo que vos percibís con tu sentido, lo que vos tocás, olés, esa es tu realidad. Esa es la realidad perceptible, la que vos vivís constantemente, y hay otra realidad que es imperceptible, no la podemos ver ni tocar, pero existe. Entonces, la atención es clave. ¿Por qué? Porque nosotros donde enfocamos nuestra atención es donde va a ir nuestro observador, y ahí es donde abundan las múltiples posibilidades. Por lo tanto, cuando más aumentamos el foco, más hay probabilidades de manifestar. ¿Por qué? Porque estamos todo interconectado en un campo energético. Nosotros, así como te dije, tu cuerpo es una empresa, tus células están, cada una tiene su tarea y vos con tu mente comandás. Todo esto funciona, tu empresa funciona con energía. Esa energía es la que pasa por el cuerpo y todo eso emite una vibración, porque la energía vibra. Esa vibración crea un campo energético, un campo vibracional, donde crea un magnetismo, y entonces nosotros atraemos lo que nosotros somos acorde a cómo vibramos. Entonces, acá el ejemplo. Si yo, como te venía contando antes, sigo activa con una de esas heridas del pasado y ahora me abandonó mi pareja, me siento mal, horrible, pésimo, todo es una miércoles. Bien, conozco otra persona, esa persona que voy a conocer, esas nuevas amistades que voy a conocer, ¿cómo pensás que van a ser si vos estás vibrando en esa frecuencia? El universo dice, te va a poner a prueba las veces que seas necesaria hasta que vos despiertes, hasta que vos haga un cambio, hasta que vos transformes. Hasta que vos transformes te va a llevar al abismo. Entonces, ¿qué voy a tener? Gente tóxica a mi alrededor, gente que me va a seguir abandonando una y 10 y 20.000 veces hasta que vos te plantees y digas, para, ¿por qué me pasa esto? Y ahí descubras todo esto que te estoy contando. Y así es como nosotros nos damos cuenta. Ahora te voy a poner el videito que lo vamos a explicar de forma más científica para que vos puedas entender cómo es que funciona este observador. El observador que tenemos a través de la visión. ¿Cómo es que funciona? Así que vamos a darle play y ahí presten atención para que lo podamos ver. De todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta.
Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bien, ahí lo que explica es que donde nosotros ponemos nuestra atención, donde nosotros observamos, eso, más de eso se crea. Suponte que si yo estoy en una crisis económica y pongo el foco en lo que me falta, más me va a faltar. Si yo pongo el foco en que me abandonaron, en que me dejaron, más me van a abandonar. Más personas, más se van a alejar y me voy a quedar solo, porque eso es donde yo estoy poniendo el enfoque. Y en vez de abrir las posibilidades a crear algo diferente, estoy cerrando las posibilidades y creando más de lo mismo. Entonces, la física cuántica dice, si yo tengo un problema, lo tengo que hacer consciente. Para hacerlo consciente, necesito entenderlo. Si yo tengo un problema económico o un problema de salud o un problema de trabajo, me pregunto, ¿qué pasó o para qué esto me está pasando? ¿Para qué? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué es lo que tengo que ver durante si yo en el trabajo, suponte, tengo un jefe que no me paga, que no me valora, que no me paga lo que corresponde, y y ya me fastidia trabajar y ya todo se vuelve pesado para mí, me tengo que replantear, si yo ahí no me siento valorada, no siento que eso me sirva, ¿por qué sigo yendo a ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué no me abro el observador y digo, ¿a dónde más puedo ir a trabajar yo? Me abro las posibilidades de poder ver a dónde más tengo capacidad de ir, en vez de estar en ese trabajo, qué sé yo, ir y buscar diferentes trabajos y me abro a recibir propuestas.
Tal vez te llaman de una tienda y vos nunca estuviste en una tienda, trabajaste toda tu vida en un laboratorio. Bueno, me abro a recibir, listo, vine a una tienda, allá voy a aprender. No me niego a algo que yo lo único que conozco es de laboratorio. Pero si yo estoy abriendo mi campo, me abro a recibir lo que viene y en ese que viene me abro porque tengo la capacidad de hacer todo. Como ya te dije, toda la información está dentro nuestro. Tenés la posibilidad de hacer todo. Si yo tengo un problema económico, hoy no puedo generar los ingresos que requiero para vivir. Me pregunto, ¿qué posibilidades hay dentro del universo para poder generar más ingresos? ¿Qué posibilidades hay? No cerrarme, decir no me alcanza, no tengo, cada vez soy más pobre, no, y entrar en la rumia de lo que es el contexto de cada país, ¿no? En la rumia de sí, no me alcanza porque todo sube de precio, porque hay inflación, porque te justificas la creencia de que no sos capaz de generar más ingresos. No, me abro a las posibilidades. Cuando uno se abre a las posibilidades, entra el campo ese mágico. Entra Dios, la conciencia divina, lo que vos creas. ¿Cómo va a entrar? Dándote sincronicidades, dándote mensajes. Suponte, me abro la posibilidad, me pregunto, ¿qué puedo hacer para poder generar más ingresos en mi vida, para poder vivir plenamente bien? ¿Qué puedo hacer? Entonces, esperamos. Y tal vez alguien te llama y te dice, ¿no querés vender tal o cual cosa? Y vos decís, no, no, yo no voy a vender eso porque no soy capaz. No, te está cerrando las posibilidades, hay que probar. O viene alguien y te dice, ¿sabes que justo me llegó un lote de tal cosa y no sé qué hacer con eso? Listo, yo te lo puedo vender. Entonces, abrirse a las posibilidades de generar ese ingreso. O tal vez viene es inesperado. El cómo no lo tenés que estar pensando vos, solamente tenés que pensar qué posibilidades habría, abrirte, preguntar y abrirte. Tal vez alguien te presta, tal vez viene una plata de algún lugar que no lo tenías pensado, tal vez millones de posibilidades. El universo sabe el cómo, que eso va a llegar, pero vos tenés que confiar en que eso va a suceder. No podemos confiar si nosotros estamos llenos de miedos y de creencias de no soy capaz, no puedo, no debo o no tengo. Esos cuatro parantes, esas cuatro paradigmas que son limitantes, el no puedo, el no soy capaz, el no tengo, esos son los que hacen que nosotros no podamos cruzar la barrera de encontrarnos con las múltiples posibilidades. Bien, como les comentaba, todo es frecuencia vibracional, todo es energía y por eso nosotros desde la física cuántica entendemos que atraemos lo que somos. O sea que si yo tengo hoy un estado que no me está gustando, me pregunto qué soy, por qué estoy atrayendo eso, qué soy. ¿Soy carencia? ¿Soy dolor? ¿Soy falta de afecto? ¿Qué soy? ¿Qué emoción está en mí inundándome que no puedo salirme de esa frecuencia y eso que estoy emitiendo es lo que se me está impregnando? Cuando nosotros testeamos, ¿cómo testeamos? Cuando hacemos una reprogramación. Por ejemplo, ahora vos tenés todo este conocimiento, salís a la calle y sabés que vos atraés lo que vos sos. Entonces, la primera persona que vos te cruzás te va a plantear HP, algún contexto. Entonces vos ahí es donde te replanteás, ¿qué me muestra esta persona que yo estoy siendo y qué tengo que cambiar para transformarme y ser lo que quiero ser? Y no esto que estoy atrayendo. Si esto que estoy atrayendo, suponte, si yo estoy en carencia y viene más gente hablándome de carencia, por ejemplo, ay no, debo la luz, no, no me alcanza la plata, uy no, tengo que pagar no sé qué, no, me quedo con 2 pesos, me voy a cagar de hambre, no la escuche, porque eso es lo que vos estás haciendo. Entonces ese tipo de conversación no es la que vos tenés que tener con tu ser. Entonces ahí es donde vos tenés que bloquear esa conversación
y ingresar nueva información para poder lograr vibrar y con otra frecuencia y atraer otro tipo de situaciones que te muestren que vos pudiste hacer esa transformación. Bien. Acá tenemos unos ejercicios para hacer donde vas a preguntarte, este igual lo voy a dejar, vas a preguntarte respecto de lo que estuvimos viendo, ¿qué recuerdas de la infancia que no te hacía sentir suficiente? ¿Qué pasó y cómo quedó eso grabado en tu mente? ¿Qué palabras o qué frases te decían sobre el dinero, sobre el amor, como creencia que hoy influyen en tu vida? Que estuvimos viendo un poco de eso de decir, el dinero en los árboles nos crece, no es suficiente el dinero, o te pensás que yo cago plata. Esas son creencias que nos van poniendo de impronta en la cabeza. ¿Cuál fue la primera vez que sentiste miedo, inseguridad? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cómo eso se repite en tu vida adulta? Encontrar esos programas de los que estuvimos hablando, esos programas que fueron en la infancia que hoy están condicionando. Cuando eras niño, ¿qué querías ser cuando eras niño? ¿Cuáles fueron tus primeras señales de que eso era posible y por qué? Y según qué adulto te dijo qué o cuál cosa para darte la aprobación o no de eso que soñaste. ¿Te sentiste alguna vez rechazado o menospreciado en tu infancia? ¿Cómo esa sensación te refleja en tu relación hoy? Y si pudieras abrazar a ese niño interior, en ese momento de dolor, como te dije hoy, te pasó alguna de estas heridas, que la cabeza sola te va a llevar al impacto de ese momento. ¿Qué le dirías con esta conciencia que tenés hoy a ese niño de la infancia que tuvo ese impacto y que creó esa impronta en su cerebro? ¿Qué le dirías para poder cambiar esa experiencia y hacer una reprogramación? Y bueno, estas preguntas son para ayudarte a conectar con esas memorias y comprender cómo influyen en nuestro presente, ¿no es cierto? Cómo influyen, cómo eso está condicionando nuestra vida hoy. La idea es que vos te puedas sentar tranquilo, que te pongas una musiquita, acá te puse algunas como para tener en cuenta, y que puedas responderte estas preguntas para que puedas localizar esa impronta que vos tenés de niño que tal vez hoy esté condicionando tu vida de adulto. Bien, y eso es todo por hoy. Espero que le hayan servido, que haya sido útil esta información. Y mañana vamos a hablar de la activación del propósito del alma. Hoy ya viste cómo esa información que hay dentro de tu ser es impresionante, cómo toda esa información que está dentro tuyo está hoy jugando un papel importante en tu vida, en el día a día. ¿Cómo detectar esos programas? Como dije antes, los programas que tenemos, por ejemplo, qué sé yo, en la casa, los programas eran que mamá aguantaba a papá a pesar de todo lo que haga porque primero es la familia. Y ese programa se fue dando de repetición en los hijos y así sucesivamente, sosteniéndolo ¿con qué? Con el sufrimiento, con el sacrificio, con todas esas niveles de conciencias negativos donde no nos hace nada bien.
detectar cuáles fueron las creencias que te metieron respecto del dinero, respecto del amor, respecto de tu vida, trabajar sobre las heridas del niño interior y cómo eso te limitó en tu vida en general, cómo eso te limitó hasta el día de la fecha. Pero hoy, bueno, ya lo vas a ser consciente. Mañana vamos a hablar de esa activación del propósito del alma. ¿De qué se trata ese propósito del alma? ¿Para qué vino el ser humano a este mundo? ¿Y cuál es el propósito del ser humano, de esa alma que bajó el cuerpo? ¿Cuál es el propósito? Eso lo vamos a ver mañana. Así que si alguna tiene alguna pregunta. Ahí salimos. Si alguna tiene una pregunta, este es el momento. Si no, doy por terminado ya y nos vemos mañana con más información. ¿No hay preguntas? Bueno, gente, entonces nos vemos mañana. Adiós. Nos vemos mañana, Rita. Nos vemos. Chau, chau.